¿Qué es el arte? Diferentes culturas tienen ideas muy diversas y a menudo contradictorias de lo que constituye un arte bueno o malo y su significado. Incluso dentro de nuestra sociedad actual existen diferentes ideologías, propuestas, planteamientos sobre lo que es y lo que no es arte. Todos tenemos preferencias objetivas y estilísticas diferentes. Sobre el valor del arte se ha discutido mucho. Por ejemplo, el desarrollo de la agricultura nos sirvió para poder crear un mejor sistema de alimentación para las generaciones venideras. El desarrollo del arte, en cambio, no tuvo ni tiene hoy este tipo de uso, pues se lo ve más bien como un lujo y no necesariamente como algo útil y necesario. Cada forma de arte ha existido durante miles de años con propósitos diferentes. Por ejemplo, el arte de la humanidad temprana era una forma de comunicar a las nuevas generaciones las tradiciones, rituales, etc., que se practicaban y que se transmitían mediante la repetición a lo largo del tiempo. De hecho, cuando hablamos de edad temprana, no podemos hablar de arte, ya que tal concepto no existía en aquel entonces. Cuando hablamos de arte en las edades tempranas de la humanidad, lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. Debemos comprender que el arte no siempre existió y que empezó a ser lo que es mucho más tarde durante el desarrollo intelectual humano. ¿Pero qué es el arte? Antiguamente se designaba la palabra arte a la capacidad de hacer bien alguna cosa, es decir, un luchador era un artista de la lucha, un escultor era un artista de la escultura, etc. Con el tiempo la palabra arte fue designando objetos y prácticas más específicas, de allí que se diga hoy que arte es, por ejemplo, una pintura de Velázquez o una escultura de Richard Serra. Arte no será, por ejemplo, un mitin político o un asesinato. Esto, aunque en nuestros días hay quienes argumentan que el suicidio es arte o que lo es también el maltrato animal. Veamos el caso de las corridas de toros y otras prácticas como el sadomasoquismo que se argumenta son arte. Joseph Beuys y todos los de su generación que participaron en el movimiento Fluxus, por ejemplo, argumentaban que todo era arte, incluso la muerte de un animal. Beuys mató una liebre para una de sus acciones. Pero el argumento de que todo es arte se cae por sí mismo, ya que si todo es arte, nada es arte, ya que el todo abarca al todo mismo, no puede superarse a sí mismo, por lo cual no puede haber un arte que sea todo y que sea al mismo tiempo no arte. No tiene sentido polemizar o discutir sobre estos conceptos, ya que en la práctica vemos lo que es el arte y lo que no lo es. Por ejemplo, si salimos a la calle y vemos los autos que pasan uno tras otro, no vemos allí arte, sino autos que se mueven cada uno a su propio ritmo y sin una finalidad estética. Alan Caprow argumentaría en este caso que eso es arte, pero si seguimos su argumentación, tendríamos que concluir que el pasar de los carros es arte solamente porque él lo ha dicho y no necesariamente porque eso sea cierto. La verdad es simple, no es arte aquello que no es arte y sí es arte aquello que sí lo es. Y esto no depende de que una persona difiera en este concepto de otra, sino que depende de la realidad del objeto al que se le ha denominado obra de arte. Si este objeto es el mismo arte, entonces lo será para todo el que lo vea. Pongamos como ejemplo el Moisés, una escultura hecha en mármol por el escultor italiano Miguel Ángel. Seguramente el 90% o más de personas opinarán que esta es una obra de arte. Sin embargo, si vemos el urinal de Marcel Duchamp, de seguro que la mayoría de personas no dirán que esto es una obra de arte. Obviamente, cuando hablo del número de personas, incluyo a quienes no conocen de arte, es decir, incluyo en este porcentaje a la colectividad en general y no solo a los artistas. De hecho, incluso entre los artistas habrá muchos que consideren que el urinal de Duchamp no es una obra de arte. La pregunta ¿qué es el arte? Parecería entonces no tener mucho sentido. Por lo menos no si es que vamos a estar relativizando todo y argumentando con premisas falsas lo que es o no es el arte. Respecto de la matemática existen diferentes definiciones. Respecto de la danza también. Lo mismo respecto de la gramática o la astronomía. Es decir, no hay un criterio unificado sobre lo que las cosas son. Simplemente existen ciertos acuerdos en términos de lenguaje y comunicación que hacen que en el caso del arte una obra sea o no obra de arte. La convención define el arte. Otro punto es la importancia que actualmente tiene el mercado del arte en la definición del arte mismo. Es así que se han vendido animales muertos, obras de arte invisibles y cosas por el estilo, ya que el mercado del arte considera que esto es arte. Recordemos que el mercado del arte no implica únicamente a compradores y vendedores, sino que incluye a artistas, críticos de arte, curadores, museos, galerías, etc. Es decir, hay toda una estructura que consolida el mercado del arte actual y por lo tanto también la definición de lo que es el arte. Sin embargo, es justamente por ello que existe un problema de definiciones, pues estamos en un momento en el que no existen definiciones claras, es decir, por un lado se dice que tal cosa es arte y por otro se dice que no lo es.
Quienes mandan son las estructuras institucionales que controlan la circulación y el mercado del arte. Es entonces que hoy lo que predomina es lo que se ha dado por llamar arte contemporáneo. Mucho se ha escrito al respecto, pero muy poco se ha dicho. Una cosa es escribir miles de páginas sobre un tema y otra muy diferente es que en esas páginas exista un verdadero contenido. Esto es lo que ocurre hoy con el así llamado arte contemporáneo. Es lo que no es nada y es todo. Cualquier cosa es arte, pero a pesar de ello hay que ser parte del mercado del arte y de los círculos institucionales del arte para que la obra de un artista sea considerada arte. Por lo que podemos ver entonces, no existe hoy una definición de lo que es el arte, pero sí existe una percepción de lo que este es. Si vamos a la calle y preguntamos a la gente lo que es el arte, obtendremos diferentes tipos de respuestas. Hice un video sobre este tema en el que salí a preguntar a la gente qué es el arte. Las respuestas fueron muy variadas y hubo quien consideraba que su trabajo como vendedor era arte. Les dejo el vínculo al final de este video. Quizás entonces no valga la pena hacerse la pregunta sobre qué es el arte, sino simplemente dejarnos llevar por lo que el artista propone y por lo que el público responde. Si a un habitante de una aldea africana que nunca ha visto el Moisés de Miguel Ángel le preguntamos si considera que eso es arte, posiblemente nos sorprendamos con la respuesta. Es posible que en el lenguaje de este habitante no exista la palabra arte, y es posible también que la imagen le resulte perturbadora. Es que el arte está conformado por diversos elementos que es fundamental entender. Por un lado tenemos la forma, por otro la figura, el fondo y en fin, otras características que son fundamentales en el arte y que lo definen como tal. Por ejemplo, si vemos un performance en que no hay forma, no podremos decir que ese performance es arte. De la misma manera, si vemos una presentación de danza y no vemos allí el fondo, no podremos decir que tenemos frente a nosotros una obra de arte. Y finalmente, si vemos una escultura o un dibujo y no vemos en estos la figura, no podremos decir que allí tenemos una obra de arte. El arte no representa necesariamente la realidad, es decir, la realidad que vemos de la naturaleza y que asumimos que es el parámetro para medir lo que es o no es lo real. Es decir, si un paisajista nos presenta una obra abstracta y no distinguimos allí un paisaje como el que vemos en la naturaleza, seguramente podríamos cuestionar la validez de su obra. Pero la naturaleza, tal como la vemos, es solo una referencia. Es decir, lo que vemos es lo que vemos solamente porque evolutivamente estamos adaptados para ello. Hay miles de cosas que posiblemente no vemos, ya que nuestro cerebro discrimina entre los diversos elementos que capta perceptivamente para presentarnos una realidad que es conveniente para nosotros. En este sentido, no podremos decir que el arte es la realidad, ni que la realidad es el arte. Cuando vemos una pintura realista, podemos distinguir la figura humana y otros elementos que nos remiten a lo que en el mundo real podemos reconocer. Una taza pintada podemos verla también sobre nuestra mesa, como real. Lo mismo no podríamos decir del arte abstracto y de otras formas de expresión, en la pintura, en el dibujo, etc., ya que en estos casos no podremos reconocer la realidad que vemos en el mundo cada día. En estos casos la obra de arte representa algo, pero no es exactamente la realidad tal como creemos que esta es. Entonces, ¿es el arte la realidad o no? Quizás la pregunta no sea correcta. El hecho concreto es que en algún punto coincidimos todos siempre para definir lo que es y lo que no es arte. Más allá de esto, hay cosas que no podemos controlar, como son, por ejemplo, el deseo humano, la ambición, etc. Características que hacen que la definición del arte adquiera diversos tonos según el semblante de quien lo defina.